4 jóvenes ambiciosos se ven envueltos en el asesinato de uno de los integrantes del grupo de rock que acaban de formar. La fama y el dinero quizás tienen un precio sobrenatural, y el artífice de su ascenso podría ser demoníaco. Quiero dedicar esta historia a mis increíbles patrocinadores, que ahora mismo aparecen en pantalla. Gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto. Si ustedes quieren aparecer aquí, y además tener acceso a una biblioteca creciente de historias exclusivas, clásicas, y nuevas, entren a mi Patreon, les dejo el link en la descripción. Accederás a todo el contenido desde $1. No existen niveles. Y ahora sí, sin más preámbulos los dejo con... Crónica de una muerte. ¿No detestan a la gente que dice, no hagas caso a lo que dije o hice, es porque me hiciste enojar? Prometí tanto porque estaba muy contento. O mi favorita, el consejo que te di vino desde la envidia. Es como si no se reconociesen a sí mismos. Como si no estuviesen conscientes de que todos los días somos más de una persona, y cada una de ellas va tomando el control, de acuerdo a la situación. Ahora mismo mi amigo está de espaldas al suelo, sobre una mancha roja que crece. No sé qué coño mira con esos grandísimos ojos, tan hermosos, tan abiertos. Es que no hay nada allá arriba, ni cielo, ni paraíso. Solo éramos un grupo de chicos intentando sobrevivir. Ni siquiera imaginábamos el éxito que cosecharíamos con estas letras imbéciles, y música robada de viejas bandas. Sí, sacudimos al mundo, pero les aseguro que nada tiene que ver con el talento, ni con el trabajo duro. Todo fue cosa de magia. Todo comenzó en el puerto de Imhotep, en Inglaterra, 6 años atrás. Éramos muy diferentes, más hambrientos, pero era entendible dada nuestra situación financiera. Jack siempre buscaba saberlo todo de todos. Algunos dirían que disfrutaba de estresar a las personas con preguntas interminables acerca de cualquier tontería. O cuando encontraba tu punto blando, y esto era casi siempre, no quitaba el dedo de la herida. Cuando la persona era débil podían haber lágrimas, o súplicas. Pero cuando se topaba con alguien de personalidad fuerte como la suya, todo acababa en golpes. Yo creía que esto era lo único que él buscaba. Jack no era fuerte. Sí era alto, pero estaba escuálido, y era débil por afecciones respiratorias que tuvo de niño. No sé, creo que le gustaba ser golpeado. Nos hicimos amigos solo conocernos. La razón era simple, ninguno de los dos tenía ni para comprar cigarrillos. La cosa era decidir quién entraba en el bar y robaba los pitillos al grupo de bebedores, que ya entrados en el juego, no sabían qué había pasado con su cáncer de pulmones. Perky era el más talentoso del grupo, tenía un don para el ritmo, y era el único que escribía poesía. Su vicio eran las mujeres, pero comenzó a fumar cuando nos conoció. Dijo que parecíamos una cuadrilla de muertos enfermos de tos. Formar una agrupación de rock no nos vino de la nada, todos cantábamos, bien que mal. Y habíamos venido a este pueblo grande buscando fama. En Imhotep había un antro de nombre Ancla. Se decía que si te iba bien, un productor musical podía sacarte de la mierda. Una treintena de vagos merodeábamos las calles, después de cantar, recitar poesía, o hacer trucos baratos en el Ancla. Uno muy idiota literalmente se bajaba los pantalones para que la gente lo golpeara con lo que tuviese a la mano, a cambio del dinero. Lo peor era que decían que pintaba muy bien. Siempre quedábamos solo 4 alrededor del bote con fuego. Mis amigos y yo. Un grupo mítico estaba a punto de surgir de las coladeras, alimentado con las sobras del basurero, y el licor que te dejaba ciego. Ninguno de nosotros tenía casa, todos habíamos migrado de regiones distintas, y por el momento habitábamos autos abandonados, y callejones oscuros.
Era un lujo quedarse en el subterráneo, pero no siempre se podía. Jack nos recriminó esa noche porque no nos estábamos esforzando lo suficiente. Quería que abandonásemos nuestros trabajos diurnos, para ponernos a practicar. Todos menos Jack, trabajábamos de empacadores, o sirviendo tragos. Perky iba a veces a una boutique a hacer inventarios. El dinero lo gastábamos en ropa, y ahorrábamos una parte para producir nuestro propio disco. Esa es una idiota pérdida de tiempo. Gritaba pateando cualquier cosa que saliera a su paso. Aún así, la ropa que traes la pagas con nuestro dinero. Dijo Perky, tranquilo. ¿Llamas ropa a esta porquería de segunda mano? Si dejamos nuestros trabajos, ¿cómo vamos a lanzar un disco? Cuestionó Richard. Perky siempre arreglaba todo con amabilidad y esa actitud tranquila. Era elegante, con grandes ojos compasivos, y tenía un carácter dulce y tierno heredado de su madre. Por las fotos que a veces nos presumía, parecía un ángel. Incluso así, se negaba a formar un grupo con Jack. A mí me había dicho en secreto que pensaba que era un demente, y quiso que formásemos un grupo solo nosotros tres. Al diablo con el tal Jack. Decía, pero luego no se separaba de él. ¿Y en qué cambiarían las cosas si nos unimos? Siempre estamos peleando. Espetó Percival. Jack pateó el bote de la fogata hasta que lo derribó. Para empezar, no fracasaríamos como lo hacemos en solitario. Gritó. Entonces, se burló Richard, si sumamos todos nuestros fracasos, ¿haríamos un éxito? Jack lo tomó de las solapas. Imbécil. La suma de varios fracasos siempre hace el éxito. Rugió. Perky mencionó que cada uno de nosotros tenía un acto muy diferente. Richard, por ejemplo, tenía una rutina cómica. Jack narraba anécdotas picantes. Percival cantaba, y yo tocaba varios instrumentos. Pero no se confundan, todos éramos músicos. Richard contaba chistes al mismo tiempo que tocaba la batería, con una nariz de payaso, y Jack se armonizaba con un bajo. Percival era un músico puro, y además escribía hermosa poesía. Con las 300 libras que habíamos juntado alcanzaba apenas para una guitarra eléctrica más o menos buena. Pero así dejaríamos de rentar los instrumentos. Sugirió Perky. También podríamos rentar un cuarto de hotel por 5 días. Espetó Richard. Los grupos conocidos se llevan de 40 a 60 libras por actuación. Eso son 400 libras por semana. Por separado no juntamos ni 100. Gritoneó Jack. Tú lo has dicho. Grupos conocidos. Llegar hasta ahí nos llevaría años. Elucidó Richard. Jack se le puso enfrente de manera amenazante. Nosotros somos diferentes. Tenemos buenas letras, y música pegajosa. He estado trabajando en varias partituras. Comentó orgulloso sacando un fajo de papeles de debajo de una roca. ¿Es música robada, no? Inquirió Richard. Jack lo golpeó en el rostro haciéndolo caer en la nieve. Porque había comenzado a nevar esa noche. No, cuadrúpedo. Es música basada en viejas canciones que ya nadie recuerda. Manipulé las partituras para que no puedan demandarnos. Mi primo sabe de leyes, y él me dio un par de nortes. Explicó Jack. Aún así, no nos llevamos bien. Insistió Perky. Gary es un músico nato, Perky es un poeta, y Richard es el carisma, y yo soy el compositor y líder. Separados seguiremos luchando por limosnas. Exclamó arrojándole a Percival las 16 libras que había ganado. Esa noche no llegamos a nada, y cada quien buscó dónde dormir. Jack nos obligó a subir juntos al escenario. Perky le confesó que no lo aguantaba. Jack siempre decía que usáramos lo que sentíamos para darle emoción a la música. No creo que la repulsión haga buena música. Protestó Percival haciendo reír a Jack. El imbécil nos había bajado los pantalones mientras estábamos dormidos, y amenazaba con sacar a la luz las fotografías que nos tomó. Ese idiota. Protestó Perky. Había sacado una guitarra eléctrica en pagos, y si fallaba uno solo le embargaban el instrumento.
Si nos va mal, puedes quedarte con lo mío para pagar tu abono. Le dije. Richard estaba practicando la pieza musical que Jack había escrito. Escrito entre comillas, porque en realidad era una variación descarada de una canción francesa de los años 20. Nos unimos a él. La música en la partitura era simple, pero pegadiza. Jack se había ido con una mujer, seguramente le pagaría por un favor en cualquier callejón apestoso. ¿Ya la tienen?, preguntó Jack entrando a la bodega detrás del escenario, donde practicábamos. Súbete la bragueta, dijo Richard. No es la canción más compleja, pero tiene algo, mencionó Perky. Jack también había corregido un poema de Perky para quitarle lo pretencioso, según él. Aunque más simple, en esencia era lo mismo. Entra, gritó Jack. Una mujer de rostro hermoso, aunque famélico, salió de entre las cortinas negras. Tenía piernas largas y delgadas y vestía como cualquier nocturna del puerto. Avanzó hacia nosotros con una navaja larga en la mano. Perky, asustado, trepó unas cajas. «Fíjense», indicó nuestro amigo. «Brenda les hará un buen corte de cabello». La mujer tomó la revista que le entregó Jack, y dijo que haría lo posible. «No aceptaré menos que un milagro. Esta pandilla de mugrientos tiene que transformarse en rockeros a la moda», instruyó. Brenda nos llamó uno a uno, y sentándonos en una caja debajo del único foco de la habitación, trabajó con esmero. «Soy estilista, pero me vi obligada a trabajar en las calles, por la evaluación», explicó cuando podaba a Perky. También le acarició el pelo, vigilando a Jack, que practicaba la canción. Cuando estuvimos listos, fuimos entendiendo lo que significaba unificarnos. La magia empezaba a sentirse, como si fuésemos profesionales. El corte de cabello de Jack era un tanto diferente, más largo. Cuando Perky lo cuestionó, este le dijo: «Porque quiero que se sepa, desde la primera vez que pisamos el escenario juntos, que yo soy el jodido líder». Jack nos movía como a su ganado. Le pagó a un presentador para que nos fuera llamando al escenario, como si ya fuésemos el gran grupo. Por supuesto, a él lo nombraron al último, llamándolo artista revolucionario, a nosotros el mejor grupo de rock de la historia, y a la canción que cantaríamos como una composición original suya. La gente no se veía muy animada, uno que otro aplaudió, pero eso sí, todos nos prestaban atención. Un obrero señaló a Richard, diciendo que era el payaso de la batería, y que nuestro grupo era una farsa. «¿Dónde están sus narices rojas, payasos?», seguía gritando hasta que Jack le arrojó una botella para callarlo. Cuando comenzamos a tocar, otro hombre se levantó y nos acusó de haber plagiado una canción antigua. Otros dos se le unieron y nos llamaron farsantes. Jack bajó del escenario y le estampó el bajo en la cabeza, comenzando una lucha campal. El dueño del lugar pidió a los guardias que nos echaran, y claro, terminamos en un callejón sucio con olor a orina. «Causamos una impresión, de eso no hay duda», dijo Richard. «Esas bestias nos van a rogar que regresemos», espetó Jack. Ninguno de nosotros comprendía cómo alguien que había hecho todo mal podía tener el orgullo tan intacto. «Te dije que notarían el plagio», gritó Perky sacudiéndose el saco. «Es que a esa taberna solo va gente vieja. Fue un error de cálculo», justificó Jack. «Si vamos a robar canciones viejas, deben ser menos conocidas. O tenemos que cambiar más la partitura», sugirió Richard. «Nos hemos quedado sin paga, y te lo dije, hijo de perra. Si no hago el pago me van a quitar la guitarra», protestó Perky. Jack lo recibió con un puñetazo en el ojo que lo regresó al suelo orinado. «Estas cosas pasan», dijo Jack. Todos nos estaban prestando atención. Fue por esa atención que se dieron cuenta de que habíamos plagiado la música. «Pues tienes razón», acepté. Antes de esto la mayoría solo nos ignoraba, platicaban o miraban sus copas. «Mañana nos irá mejor», espetó Jack buscando entre la basura del piso algún cigarro aún fumable.
Idiota, mañana tengo que entregar mi guitarra, no tenemos dinero para el abono, y menos para rentar instrumentos. Lo gastaste todo en esta presentación. Uniformes, instrumentos, cortes de cabello, y el horario estelar. Jack seguía de cuclillas, fumando colillas que aún tenían algo aprovechable. ¿Ves cómo eres débil? Es una casucha de empeño, ¿qué más da? No les pagues y ya. Sugirió Jack, tranquilamente. No puedo creer tu nivel de cinismo, dijo Perky pateando una botella. Tomó su mochila y se fue. Todo quedó en silencio hasta que Jack mencionó que le debíamos 100 libras a la prosti. 50 por el trabajito que le hizo a él en el callejón, y otros 50 por los cortes de cabello. A las 6 de la tarde fuimos a buscar a Perky. Otro callejero nos dijo que estaba trabajando en la tienda de empeños para pagar su deuda. Era un local pequeño pero vistoso, con un montón de curiosidades exhibidas en repisas y mesas. Jack caminó hasta la ventanilla y le dijo a Perky que venía a empeñar las bolas de un amigo de apellido Mackenzie. «Deja de joderme la vida, y lárgate de aquí», gritó Perky cerrando la ventanilla. Jack le confesó que lo necesitábamos para la presentación de esa noche, e incluso reconoció su talento como músico y letrista. «Este lugar es como el callejón donde vivimos. Solo que aquí la basura tiene una etiqueta de precio», se burló Jack. «Y por tu culpa tendré que trabajar en este basurero un mes», exhaló Perky, agotado. Jack se aferró a los barrotes de la ventanilla y hundiendo el rostro le prometió que nos iban a rogar que tocáramos esa misma noche. «Me quitaron la guitarra, y para que me la devuelvan debo pasar al menos una semana vendiendo chatarra», lloriqueó Perky. «¿A qué hora termina tu turno?» Perky respondió que a medianoche. «Pues no veo el problema. Terminando tu turno vienes al antro a cantar y se arregló». Perky se revolvió el cabello y gritó que no tenía su guitarra, y que nosotros no teníamos dinero para rentar instrumentos. Jack volteó a mirar los alrededores. «Todo lo que necesitamos está aquí. No creo que nadie vaya a extrañar un par de instrumentos por la noche, cuando la tienda ya está cerrada», dilucidó. «La cosa es que el dueño es un desconfiado de los cojones. Así que guarda los instrumentos más caros con llave». «¿Y qué si alguien viene a comprar uno de esos artículos?», cuestionó Jack. «Entonces tendría que llamar al dueño. En compras de más de 1000 libras es el protocolo», informó nuestro amigo de dulces ojos. Jack hizo una pausa para mirar las baratijas y luego regresó a la ventanilla. «¿Y dónde está el dueño?» «¿Y eso qué importa?», protestó Perky. «Nos pidió despejar la fila porque había 2 personas detrás de nosotros. Richard y yo obedecimos, pero Jack permaneció frente a la ventanilla. Solo quería saber qué tanto tiempo pasaría entre forzar la cerradura y que regrese el dueño». Perky no le respondió y se limitó a atender a la anciana que quería llevarse una licuadora de 3 velocidades. «Disculpe, ¿puede usted despejar la fila? Lo hemos escuchado parlotear por 1 hora. Y le aseguro que usted no es más que un indeseable», gruñó el hombre de 50 años, que llevaba un gato pardo en los brazos. «¿Usted viene a empeñar a su mascota, y yo soy el indeseable?», cuestionó Jack. «Señor, no sé qué es más repulsivo, si su olor, su ropa, o sus modales», exclamó el hombrecito calvo. «¿Repugnante? ¿Qué traerá a empeñar la próxima vez, querido señor, a su madre?», atacó Jack. Para su información, venía a comprarle esa enorme zona de juegos a mi gato, pero mejor llevo mi dinero a otra parte. «Gracias Jack, me acabas de ahorrar una jugosa venta. Con la comisión pude haber pagado el abono de mi guitarra. Ahora ya puedes irte», suplicó Perky. «Dime dónde encontrar al dueño y me marcharé enseguida», prometió Jack. Así que Perky le entregó su dirección. Jack nos llamó y todos abandonamos la tienda.
Regresamos 3 horas después, acompañados del dueño. Perky miró sorprendido cómo abría la reja donde tenía guardadas las cosas de valor y nos entregaba la guitarra, un bajo y la batería. ¿Es suficiente con eso?, preguntó el dueño molesto. Jack asintió, y dijo que también utilizaría el camión de mudanzas para llevarse las cosas. ¿Cómo mierda hiciste eso?, preguntó Perky cuando ya íbamos en el camión con todos los instrumentos. Jack se había hecho pasar por un mafioso, y a cambio de protección exigía aquellos instrumentos prestados. Para su buena suerte, una cuadrilla de obreros estaba destruyendo las calles del barrio de clase media donde vivía el jefe de Perky. Jack podía ser controlador y un ogro si se lo proponía, nos hizo practicar toda la tarde en una fábrica abandonada. No quería que fuéramos leales a nuestro estilo, más bien amaestrarnos para que hiciéramos justo lo que él deseaba. A Richard le exigió llevar el ritmo 2 octavos más rápido, a Perky que raspase la voz, y a mí que armonizara como en una balada. El chiste era hacer un rock ligero, mucho más pop, con un aire de blues. Esto es demasiado comercial, se quejó Perky. Todavía no es el momento de hacer algo sorprendente. Primero nos mezclamos, y después innovamos, explicó Jack. Nunca vamos a sobresalir si hacemos lo mismo que los demás, protestó Richard. No dije que hiciéramos lo mismo. Tocaremos su música pero mejor. Además, métanse sus quejas por donde les quepa. Si hacen lo que les digo, triunfarán por una vez en sus vidas. Perky tenía una letra llena de odio contra la clase alta, pero camuflada como una alegoría hacia las flores de cualquier jardín. Era poderosa pero tenía un estribillo encantador. Ahora sí teníamos algo. Un perro callejero que tal vez vivía en esa fábrica abandonada fue todo el público que tuvimos, y creo que le gustamos porque movía la cola y ladraba cuando tomábamos un descanso. A Perky le encantaban los perros, sobre todo los ovejeros porque le recordaban al que tenía cuando era niño en el campo. Así que fue a acariciarlo. Bueno, ¿y qué vamos a comer si ya no pudimos trabajar no presentarnos en el ancla?, cuestionó Richard. Ya dijo que pensaba que teníamos algún dinero ahorrado, pero lo regresamos a la tierra. Jack se acercó al perro y abrió unos ojos endemoniados. ¿Y qué les parece la carne de perro? Me han contado que sabe igual que la res, y además tiene menos calorías. Perky abrazó al perrito y dijo que nadie le tocaría un pelo. Jack dijo que no teníamos muchas opciones, y la banda estaría lista hasta mañana por la noche. Además tenía que lograr que el dueño del ancla nos rogara presentarnos. Si se te ocurre una mejor idea para llenar el estómago, dila de una vez, exclamó Jack encendiendo un cigarrillo. ¿Y con qué dinero compraste eso?, cuestionó Percival. Jack confesó sin vergüenza que los había robado de una tienda. Todos estuvimos de acuerdo en que robar sería la mejor opción para llegar a mañana. Muy cerca de la fábrica abandonada donde practicábamos, se encontraban grandes contenedores de comida. Enormes bodegas donde los barcos dejaban sus cargamentos, listos para ser inspeccionados por la aduana. Bananas, pescado, verduras, etc. Comida de todo tipo. Hay mucha seguridad, guardias armados con escopetas militares. Si nos ven merodeando nos fulminan sin hacer preguntas. ¿Tanta seguridad para custodiar unas coles?, se burló Jack. Richard aseguró que sus amigos clandestinos conocían otra manera de entrar ahí. Se dedicaban al robo hormiga de esos contenedores. Uno de los ladrones de la banda nos explicó cómo entraban al área de contenedores, pero exigió como pago una parte de lo que robáramos. Si los atrapan no se atrevan a mencionarme, porque se echarían a toda la mafia encima, amenazó. Jack sonrió tomándose todo a la ligera como siempre. Jack prometió que pagaríamos, y por la tarde tomamos rumbo. Phineas, el amigo de Richard, había trabajado limpiando coladeras, y conocía la red de túneles de drenaje que pasaban por debajo de los contenedores del muelle. En el mapa se detallaba una entrada limpia, aunque compleja. Si lo hacíamos bien, saldríamos en la zona de refrigeración de la carne.
Quisiera contarles con detalle lo complicado que fue llegar a ese lugar, había ratas del tamaño de un perro, y hasta murciélagos. Pero no quiero entorpecer el verdadero relato. La cosa es que salimos por una coladera dentro de la zona refrigerada, a menos 17 grados centígrados. Jack y yo fuimos los encargados de esta misión. Phineas nos había advertido que no recorriéramos todos los congeladores, y menos que llegáramos al número 16. Jack no escuchó, el que le advirtieran le dio más curiosidad. Ahí deben guardar lo mejor. Elucidó. Nos estábamos congelando a pesar de llevar abrigos. Mierda, ojalá hubiésemos escuchado al delincuente. Detrás de unas cortinas de plástico transparente, apilados unos sobre otros, se encontraban cuerpos de personas. Algunos mutilados, otros enteros. El mareo se confundió con la bruma. Jack volvió el estómago a pesar de ser tan rudo. Niños, mujeres, y hombres jóvenes. Torsos, piernas, cabezas. No alcanzo a describir el horror. Solo quédense con la imagen de unos ojos abiertos con las pupilas cada cual hacia un lado, y la boca llena de escarcha. Ninguno tenía cabello, o pelo. Estaban bien rasurados. Las personas responsables de esto son los verdaderos criminales, aseguró Jack cuando bajábamos por la coladera. Yo pensaba que esa carne era para el consumo de la élite, pero Jack me hizo reflexionar en otra idea. El producto podía estar en cualquier carnicería, siempre y cuando no lo supiésemos. Estábamos buscando explicaciones para escapar de la realidad. Será mejor pensar que esa carne solo se servirá en los comedores de la realeza, dilucidó Jack. Para esos con sangre azul, los reptiles asquerosos. Lo que puedo decirles es que la escena que acabábamos de ver hizo que Jack escribiera varias canciones increíbles, crípticas, de protesta, y mórbidas. Le cuestioné a mi compañero si debíamos informar a todo el mundo lo que habíamos visto, ocasionar una revolución, quizás así las cosas cambiarían. Las personas se levantarían de sus sillas giratorias, y sus miserables cheques mensuales. Y asqueados derrocarían al gobierno mundial. Esa horda de monstruos snobs de hábitos repugnantes. Jack negó sonriente. Nadie nos creería. Pues hay que regresar y tomar fotografías, sugerí. Todos están bien así, nadie quiere saber la verdad. ¿Comen animales, o humanos? Es lo mismo. Mientras no sean ellos los que se ensucian las manos. ¿Cuántos niños mueren en la calle, madres, y hombres en granjas, sacando petróleo, y forjando al mundo? Ellos quieren este mundo tal como está, incluso si se quejan de él. No, nosotros haremos la revolución a partir de la música, hablaremos de esto en versos, con música increíble. Tuve que darle la razón. Cargamos lo que pudimos, y después de darle su parte a Phineas, aún nos quedó suficiente para vender a la carnicería, y comprar todo lo que nos hacía falta. Por supuesto que no les contamos a los demás lo que habíamos visto. Comimos en un restaurante cerca del muelle. Jack mencionó como si nada que su plan era sabotear a todas las bandas que iban a tocar ese día en el ancla. Son 5 o 6, dijo Richard. ¿Y cómo haremos eso?, pregunté. Perky estaba mortificado. Jack respondió que quizás pediría otro favor a la mafia, que se ocupara de ellos. Quizá raptar al vocalista de cada banda. ¿Estás loco?, gritó Perky. Jack le pidió que bajara la voz porque molestaba a los comensales. Richard mencionó lo obvio, que pedir tantos favores a una organización criminal nos iba a comprometer con ellos. Si lográbamos algo, terminaríamos pagándoles con nuestras vidas. Una banda en Des Plaines triunfó con la ayuda de la mafia. Ahora pagan la mitad de cada función, y deben transportar fármacos y otras porquerías para ellos en cada gira. Si les debes tu éxito, les pagas con tu vida. No exageres, desestimó Jack, y pidió un vino para brindar. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros mismos?, sugerí. Todos me miraron como si hubiese dicho una gran tontería, pero poco a poco consideraron la idea.
Nosotros no podríamos organizar algo así, no tenemos experiencia, y solo conseguiríamos ser arrestados. Quizás ellos vayan armados. No creo que puedan costearse armas. Son grupos de miserables como nosotros. Siempre buscan dónde llenar la tripa al menor costo. Espetó Jack. ¿Aún nos quedó carne, o no? Preguntó Richard. Y no sé si fue él o fui yo quien tuvo la idea de alimentar a las bandas. Claro, poniendo algún purgante a la carne para dejarlos fuera de la competencia. Jack insistió en que fuera veneno, pero se rindió cuando ninguno de nosotros lo apoyó. Nos quedó suficiente dinero para comprar un laxante en la farmacia, dijo Richard. Perky practicaba sin inmiscuirse en este asunto. Richard sugirió que mejor usáramos una planta, porque en la farmacia quedan registros de quién compró tal cosa, y así darían fácilmente con nosotros. ¿Qué clase de planta?, preguntó Jack. Crece cerca del canal, pero la he visto en el jardín de una viuda. Es una higuerilla de 1 metro de altura. Sus semillas son tóxicas. En pequeñas cantidades te darán vómito, y un agudo dolor de estómago, explicó Richard. Esta vez fui yo el encargado de conseguir la planta. Pensé que al saltar la barda de la vieja solo me estaba arriesgando a unos cuantos escobazos, pero resultó que ella guardaba la carabina de su esposo. Salí con vida gracias a que ella tardaba mucho en cargar cada disparo. Asamos la carne y la sazonamos con las semillas. Olía realmente bien. Jack se encargó de investigar dónde ensayaría cada banda, así que les hicimos llegar la invitación. Sus consejos a cambio de comida caliente. 4 grupos picaron el anzuelo, y ya no pudieron presentarse esa noche. Solo una, con miembros de más de 30, desconfiados y huraños, pudieron cumplir con la agenda. Tocaban bien, pero no serían nada a nuestro lado. El dueño del antro tuvo que pedirnos que saliéramos al escenario, no por gusto sino porque tenía compromisos que cumplir. No es que nos hubiese rogado, como dijo Jack, pero las cosas salieron muy parecidas a su plan. Lo mejor era que teníamos nuestra gran oportunidad. Jack repetía a cada minuto que no debíamos arruinarlo. Cuando la otra banda terminó su presentación, y después de 3 canciones dignas de un disco, salimos nosotros. Nadie habló por el micrófono esta vez. Nos habían dicho que gente muy importante se encontraba entre el público, arreglando negocios mientras bebían la mítica ginebra. Todos estábamos sudando por cada rincón, pero de alguna manera dimos una buena presentación. Aunque el aplauso no fue especialmente ruidoso. Uno de los hombres de traje se empinó el trago, se levantó y salió del antro antes de que cantáramos la segunda canción. Esto nos bajó considerablemente los ánimos, porque guardábamos lo mejor para el final. El hombre que se había marchado era Borsuit, un empresario importante de una de las disqueras más grandes, que venía a este lugar buscando talento nuevo. Aún así continuamos tocando, y ni Jack fue tan impulsivo como para perder la paga de esa noche. Además, si andaba por aquí, seguro iba a hospedarse cerca, y ya habría oportunidad de encontrarse con él y hacerle una presentación especial. La canción que tocamos al final nos granjeó la mayor cantidad de aplausos, y 112 libras. Incluso los hombres de traje que se quedaron, nos aseguraron que nosotros habíamos sido el mejor grupo que se había presentado en meses. Jack afinaba su bajo en la oscuridad de la bodega, podía sentirse su desilusión, emanando de él con la fumarola del cigarro. Le dije que nos iría bien, y que ese representante seguramente regresaría mañana. De no ser así podríamos ir a buscarlo. Seguramente se había hospedado en el Hotel Royal, el más lujoso del puerto. Cuando regresamos a la fábrica abandonada donde provisionalmente habíamos armado nuestro centro de operaciones, Bruno, el perro que habíamos adoptado como la mascota del grupo, corrió a recibirnos. Parecía un ovejero, aunque diluido con otra raza, tal vez labrador. Jack seguía necio con que hubiésemos abierto con la mejor canción que teníamos. Richard comentó que las cosas pasaban por algo, que no nos mortificáramos. Perky dijo que había escrito una canción, que incluso tenía el borrador de la música. Jack le dijo que sus canciones eran suaves, y que necesitaban impactar. ¿Lo tuyo son las baladas sin carácter?, espetó.
Perky pareció molestarse, pero se calmó y nos pidió no opinar hasta escucharla. Cuando empezó a tocar todos coincidimos en que no era nada novedoso, nada especial. Una balada romántica sin chiste. Pero luego la música dio un giro, se volvió cruda, y la letra que parecía de un enamorado en realidad hablaba de alguien que acababa de morir. No encontramos las palabras, nos sorprendió en serio. Perky era un poeta. Jack se acostó en el sofá que habíamos rescatado de la calle, y dijo que le había gustado la canción, pero que había que trabajarla para convertirla en una canción del grupo. Bruno pareció inquietarse y luego corrió de un lado al otro ladrando y gruñendo. ¿Qué pasa?, preguntó Richard. Son intrusos, alertó Jack. Unas personas caminaban desde la reja. Anochecía y solo veíamos sombras. Reían y hacían escándalo. Cuando llegaron a la fogata nos dimos cuenta de que se trataba de la mafia. Arrastraban a Phineas, le habían dado una paliza. El más alto, con tatuajes en el rostro, lo arrojó frente a nosotros. Nuestro camarada nos contó que les compartió nuestro pequeño secreto. Un secreto que vale miles de libras. Dijo poniéndose de cuclillas y dibujando en el polvo con el dedo. Jack no parecía asustado. Se había parado frente a nosotros y blandía una navaja. Cálmate, galán. No queremos un conflicto inútil, dijo el criminal poniéndose de pie. Sus tres secuaces mostraron sus pistolas. Perky detenía a Bruno para que no se les echara encima. Richard había levantado un palo, y yo con una cadena. Vamos a relajarnos todos, pidió haciendo que sus camaradas escondieran otra vez las armas. Imaginen mi sorpresa cuando me enteré de que ustedes habían armado un banquete para las otras bandas del antro ese. En efecto, eran jugosos cortes de carne de la bodega del muelle, presumió Jack. Tienes pelotas, pero cualquier perro callejero es bravo. Si vuelven a robar de nuestras bodegas, lo van a lamentar, amenazó aquel rufián. Se hacía llamar Ray Duncan. ¡Qué apodo tan imbécil!, exclamó Jack, luego echó a reír. Están advertidos. Si vuelven a meterse a mis bodegas, terminarán en el fondo del mar. Ya te demostraste a ti mismo que eres hombre. Ahora lárguense que tenemos que practicar. Nosotros tenemos cerebro y no necesitamos robar como un montón de simios, masculló Jack. Esto no le gustó a Duncan, porque insistió en que le debíamos 10.000 libras por la carne. No digas sandeces, gritó Jack. Perky trató de mediar. Solo tomamos 2 paquetes de carne. 1.000 libras cuando mucho, explicó. La carne de Kobe es lo mejor que hay en la bodega. Tienen buenos gustos granjeros. Robaron 12 kilos de carne de reses negras japonesas. A 400 libras por kilo, hagan las cuentas. No podía creer lo que escuchaba. Eso serían 5.000 libras, espetó Richard. Súmale un impuesto de 5.000 más por robarnos. No quiero que vayan por el mal camino, gritó Duncan. Olvídalo, no vamos a pagarte ni un centavo, respondió Jack. Los matones volvieron a apuntarnos con todos sus revólveres. Duncan se dio la vuelta. Esperamos nuestro pago mañana a esta hora, a más tardar. A mí no me intimida ningún chacal de mierda, bramó Jack. Duncan se giró sobre los tacones de sus botas de estoperoles y con las manos en los bolsillos de su chaqueta de cuero, caminó hasta quedar frente a frente con Jack. No te hagas el valiente, mocoso. Jack bajó la mirada, como si hubiese entendido. En cuanto Duncan se estaba yendo, volvió a gritar que no les daríamos un céntimo. Jack no se dio la vuelta, solo levantó el brazo y tronó los dedos. Sus matones caminaron hacia nosotros con las pistolas enfrente, listos para disparar. Perky soltó a Bruno, que se arrojó sobre uno de ellos, consiguiendo derribarlo. Yo lancé golpes con la cadena sin conseguir darle a nadie. Jack quiso amagar a Duncan, pero no consiguió llegar siquiera hasta él. Unos minutos después, mis compañeros y yo estábamos de rodillas, con las manos en la cabeza. Habían amarrado a Bruno en una esquina de la fábrica, y solo porque a Duncan le gustaban mucho los perros.
El mafioso le preguntó a Jack si seguía tan gallito, o empezaría a suplicar por su vida. Nuestro amigo se levantó, y bajó la cabeza, pero esta vez para escupirle sangre en las botas. «Imbécil, no les daremos nada», gritó. Duncan dio la orden. «Ejecútenlos a todos». Cerramos los ojos esperando el tiro de gracia. Quizás no sería tan doloroso morir así. Al menos sería rápido. Bruno ladraba y se intentaba soltar de la cadena. En lugar de disparos se escucharon unos pasos. «Lárguense de aquí», exclamó una voz gruesa. Duncan se inclinó. «Mis disculpas, señor». Enseguida indicó a sus rufianes que salieran de la fábrica. Abrimos los ojos. Un hombre en sus 50, con un impecable traje azul, estaba sentado en nuestro viejo sillón verde. No podíamos creerlo, ese hombre era el tal Bostwick, el llamado hacedor de estrellas. Incluso Jack se mostraba servicial. «Los escuché en el ancla, muchachos, y creo que tienen algo que puede servirme», aseguró bebiendo de una ánfora dorada. «No ha visto nada, jefe, apenas estamos calentando», presumió Jack. Detesto el exceso de confianza. Esta es su única oportunidad. Una canción, la mejor que tengan. Si no me convencen, esos criminales volverán para acabar con ustedes. Antes de que comiencen a tocar, lo primero que quiero es total entrega con la idea de ser famosos. Pasar a la historia. Jack fue el único que asintió sin encontrar problemas con esto. Los demás nos miramos y luego asentimos. «Están dudando», protestó el hombre caminando alrededor de la hoguera. Sus zapatos brillantes reflejaban las tenues llamas. «Deseamos la fama», aseguró Richard. Perky parecía incómodo. «No es tan fácil. Un éxito como el que les prometo, requiere que firmen con sangre». Perky le preguntó que a qué se refería. «A la muerte. Solo ella puede pagar el precio por su fama», balbuceó. Yo creo que pensaron, al igual que yo, que ese hombre estaba chiflado. Ya desde ahí intuíamos algo malo. Dimos nuestra mejor presentación. Tocamos la canción de Jack, y al jefe le encantó. Incluso aplaudió, parecía feliz. Cuando llegó su asistente nos formamos para firmar una hoja grande. ¿Podemos leer lo que estamos firmando?, preguntó Perky. El ayudante asintió, pero la hoja estaba redactada con un alfabeto extraño. ¿Cómo puede un enano ser de utilidad para alguien tan importante?, cuestionó Jack firmando la hoja. El pequeño asistente dijo unas palabras que se nos quedaron grabadas. No es lo que alcanza una persona de pie, sino la altura que alcanza acostado, en su tumba. Habiendo todos firmado, nuestro nuevo representante dijo que no tendríamos respiro, que las cosas iban a moverse muy rápido. «Prepárense bien», indicó el jefe y desapareció. Unos días más tarde nos enteramos que todos los integrantes de las bandas que habíamos alimentado estaban muertos. Habíamos superado la dosis de aquella semilla tóxica. «¿No lo entienden?», alertó Perky. «No hemos sido nosotros, ha sido la muerte cobrando el precio de nuestro éxito». «¿Cuál jodido éxito?», alegó Jack, «seguimos en esta fábrica de mierda». Perky se desmoronó. Dijo que él no aguantaría una carrera sustentada en las vidas de otros. Pero le hicimos ver que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Coincidimos en que tantas muertes serían suficiente para sustentar nuestro éxito, y por un tiempo fue así. Solo unos días después ya éramos un suceso. Las personas se amontonaban en el antro más grande de Imhotep. La mayoría no alcanzaba lugar y se quedaba afuera. Pero seguíamos ganando el dinero suficiente para vivir al día, y rentar un piso en un barrio de clase media. Lo que ocurrió 3 meses después no tendría explicación. Nuestra música comenzó a traspasar las fronteras. Primero de nuestra ciudad, después las de otros países.
Para cuando nos dimos cuenta estábamos tomando un avión para otro continente. Las noticias nos describían como el fenómeno más grande desde Elvis. Se decía que la gente se contagiaba de nuestra música como de un potente y mortífero virus. Se les metía por los oídos, y se contagiaba de persona a persona, por la radio o la televisión. Ni siquiera nos estábamos esforzando. Bastaban un par de horas en el estudio, entonces salían chispas, tocábamos algo, cualquier cosa, cantábamos una tontería, y ya estaba, un disco de oro o de platino. Nos llovía el dinero, con cada álbum, y en todas las presentaciones. El enano nos recomendó tener cuidado con el fisco, más peligroso que el mismo diablo. Jack se compró un avión, porque odiaba los trámites para volar. Y Perky le compró una mansión, y hasta sirvientes a aquel perro que nos había acompañado al inicio de nuestras carreras. La trampa estaba en que ninguno de nosotros tenía tiempo para disfrutar de las cosas que comprábamos. Perky sobre todo se estaba cansando. Fue así que llegó Camila a nuestras vidas, en una tarde lluviosa. Jack le había dado un aventón en su auto, y ella no tenía ni idea de quién era. A nuestro amigo le encantó que esa bella jovencita no lo reconociera. No escucho música, decía, como disculpándose. A todos nos gustaba. Era tierna, sencilla, pero espectacular. Ojos enormes, verdes, cabello rubio, y piernas largas. Aún así, si llevaba ropa cómoda no resaltaba, solo era encantadora. La primera vez que la vimos había dormido con Jack en el estudio de grabación. Parecía que habían tenido una fiesta por el desorden. Richard le compuso algo en la batería, yo le dibujé una rosa, y Perky la contemplaba desde el palco de invitados. Pronto se hizo evidente que a ella le llamaba la atención Perky. Deslizaba comentarios en apariencia inocentes. Que si era tan lindo, que si su mirada tierna, o que tocaba la guitarra como un ángel. Jack no le prestaba atención a esos comentarios, estaba confiado porque era el líder. Me gustan más las canciones de Perky, dijo una vez en presencia del mismísimo Jack. Yo intenté seducirla todas las veces que se me presentó la oportunidad, pero ella sonreía incómoda. Solo tenía ojos para el más noble de nosotros. Un día llegó Richard con el cuento de que sus anillos eran mágicos, y que podían concederle cualquier deseo. Sabíamos que a Camila le gustaban ese tipo de cosas, y así logró hacerse con su atención, pero se le pasó rápido. Perky era muy honrado y nunca se le pasó por la cabeza intentar nada con ella. Ni siquiera cuando la vio llorando, con un golpe en el rostro. Sus malos pensamientos los dejaba salir en algunas canciones, y claro que Jack estaba enterado. Cualquier mujer se sentiría insegura junto a ella, vestía con atrevida elegancia, y siempre parecía por encima de cualquier situación. Gran parte del éxito se lo debíamos a Boswick, el tipo era un genio. Ganaba contratos y lograba aumentar nuestra tarifa en cada concierto. Sí, nuestra música tenía magia, pero eso sería nada sin alguien que la hiciese llegar al público masivo. Ese verano conocimos a Imanon, un grupo de chicos que tocaban rap. Ellos habían nacido de la agencia de Boswick, y nos contaron todo tipo de anécdotas. Primero nos dijeron que aquel hombre bien vestido bateaba hacia las gradas, cosa que les creímos porque siempre iba impecable, y odiaba tratar con mujeres. Pero lo segundo nos pareció excesivo. Según ellos el tipo era una especie de demonio. Uno de ellos incluso contó cómo se regresaba a los cuernos con la mano en la frente, cuando entró en su oficina sin avisar. Luego de correrlo a gritos, olvidando la amabilidad característica. La cosa fue tan grave que Boswick se negó a renovarles el contrato una vez que terminó. El imbécil nos cerró todas las puertas. Estuvimos vetados 3 años. Hasta que aceptó tenernos de regreso a través de una filial de su empresa. Eran un grupo aún de moda, pero sus mejores días no se comparaban con los nuestros. Lo cierto era que no nos fiábamos de sus palabras. Parecían intoxicados todo el tiempo, y nosotros éramos mejores. Habíamos rechazado los narcóticos desde el primer día. Nos manteníamos tan limpios como podíamos, con alguna borrachera ocasional. Les agradecimos sus consejos.
Pero no sentimos que estuviésemos en terreno fangoso, aun si ellos insistían en que nos saliésemos de esta hora que todavía podíamos hacerlo. También mencionaron sin que nosotros preguntásemos nada, que varias personas habían muerto en sus conciertos. Y ellos sabían que se trataba de un pago por la fama que adquirieron. Fue una catástrofe, un fanático llevaba un artefacto explosivo e improvisado. Por suerte solo fueron 10 los afectados directamente. Nosotros ya teníamos las nuestras, pero no quisimos compartirles lo que había sucedido. Insistieron en que en el momento en que terminara nuestro contrato, nos largáramos e hiciésemos otra cosa. Ellos lamentaban haberse dejado engatusar y volver con Bostwick. Y si no quieren dejar la música, es preferible que hagan trato con una de sus filiales, nunca directamente con él. Su nivel de celebridad bajará, pero recuperarán sus almas. Los integrantes de otro grupo legendario fueron, uno por uno, encontrando muertes aterradoras. Advirtieron. ¿Y qué hay de los rodapiedras?, cuestionó Jack. ¿Los han visto? Están más asquerosos cada vez, parecen muertos en vida, pero solo en persona. Por la televisión, y en revistas les hacen retoques. Corrección, son muertos en vida. Destinados a sufrir. Cuando estuvimos solos, Jack dijo que no había nada que pensar. Que esos chicos habían destruido sus cerebros con tanta coca. Los vimos inhalar cada 10 minutos, como si no pudieran sostenerse en pie sin un estimulante. «Pobres adictos», exclamó Perky. Una tarde visité a Jack en su casa de Dakota. No lo encontré, según Camila se había ido a otro retiro espiritual, y estaría perdido por 3 días. Le entregué lo que había grabado y ella me invitó a comer. Creo que se sentía sola. Estaba mejor que nunca, y siempre andaba en traje de baño. Me preguntó si seguiríamos con Bostwick, porque el viernes teníamos que firmar un contrato vitalicio. Le respondí que al menos yo lo estaba pensando, porque tanto éxito y los ríos de dinero debían tener un precio más alto que 2 ensayos a la semana, y una que otra presentación en vivo. Teníamos solo 3 álbumes de estudio, y nadie podía creerse que fuésemos así de famosos. Ella me recordó que Jack no nos permitiría pensarlo, iba a obligarnos a firmar, a gritos, con amenazas y hasta de golpes. Le dije que su risa era encantadora, y ella me pidió que dejara de coquetearle. Que nada podría pasar entre nosotros. Le pedí que no negara posibilidades, porque la vida eran experiencias. O alguna idiotez parecida. Si Jack se entera, seguro te asesina. ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio?, cuestionó. Habíamos bebido mucho. No me dejó responder, insistió en que teníamos que convencerlo de abandonar a Bostwick. Quizá a ustedes los escuche. Yo ya le dije que más dinero y fama no valdrían la pena si tienen que morir antes de los 30. Lloró desconsolada. 3 días después firmamos el contrato vitalicio. Aquel demonio no aceptaba menos. Quería el poder absoluto sobre nuestras vidas. Nos convenció diciéndonos que sin él seríamos otro grupo más, que no debíamos negarle al mundo nuestra música, y mierda por el estilo. No era lo que decía, sino su mirada profunda. Ni siquiera estábamos pensando cuando firmamos. Incluso Jack había tenido dudas cuando llegamos a su oficina, pero fue el primero en poner su rúbrica. El enano nos miraba desde las sombras y claro que lo vimos saborearse. Se frotó las manos y se relamió con su repugnante lengua. Al principio nos sentimos muy incómodos, pero diablos, después del convenio las cosas se pusieron muy interesantes. Y no hablo solo de los viajes, las diversiones y el dinero, sino del respeto de la gente, de la opinión de los críticos. Elevaban nuestra música simplista y hasta mediocre en la mayoría de los casos, comparándonos con Mozart y otros grandes. Parecían hechizados. A un mes del contrato lanzamos un álbum que se convirtió en la cúspide de toda la industria. Un acontecimiento cultural. Que si la poesía, que si la innovación musical. Que si el ritmo y los sonidos.
Claro que había uno que otro gruñón que no cayó en el hechizo, y que opinaba que nuestras creaciones, además de robar música antigua de muchos países, ni siquiera era buena. No tuvo nada que ver con el éxito estratosférico de nuestro último álbum de estudio. Aseguramos a Perky, que dijo una oración, y arrojó una rosa blanca a la tumba de nuestro fiel amigo. Luego los mozos bajaron el ataúd. Le habíamos construido un mausoleo con mármol azul italiano. Richard tocó una balada muy triste que le había compuesto. Y yo le arrojé un juguete chillón con forma de hueso. El primero que le habíamos comprado. Fuiste un perro leal y protector. Y yo te abandoné en esa mansión enorme. Lamentó Perky. Claro que Jack no estuvo presente, pero mandó un costal de comida. Es un idiota, exclamó Perky. Bruno se había escapado y terminó atropellado por uno de esos autobuses rojos de 2 pisos. Perky no dejaba de llorar, ese perro había sido más cercano a él que cualquiera de nosotros. Sobre todo cuando nos volvimos millonarios, y no dejábamos de viajar. Repetía que esta muerte también era culpa del maldito éxito. Cuando llegas a la cima ya no hay nada más, y experimentas un bajón anímico, donde empiezas a cuestionarte si todo ha tenido sentido. Sobre todo en días como este. Cuando caminábamos por el extenso jardín, nos mencionó que deseaba salirse del grupo. Le seguimos la corriente porque pensábamos que estaba hablando su dolor. Pero unas semanas más tarde nos citó de nuevo en su castillo. Esta vez Jack había venido desde Japón, donde se había casado con Camila en una ceremonia budista. Nuestro líder vestía de blanco y se había dejado el cabello hasta los hombros. ¿Qué es esa mierda de que te quieres salir del grupo por la muerte de un miserable perro callejero? Recriminó Jack apenas cerramos la puerta del estudio que Perky tenía en su castillo. Tú eres el miserable. Bruno era mi familia. Gritó Percival. No sabía que tenías sangre canina. Debes ser un chihuahua. Se burló Jack. Perky quería irse a los golpes, pero lo detuvimos. Me disculpo, pero mira, no hagas nada impulsivo. Suplicó Jack. Perky pareció tranquilizarse. La muerte del bueno de Bruno se debió a un descuido, al azar. Y no por lo que todos ustedes asumen. Magia negra o demoníaca. No estoy asumiendo nada, dijo Perky acariciando una pintura enorme del perro. El mismo Boswick nos lo dijo. Pagaríamos un precio alto por la fama y el dinero. ¿Y qué cosas? Justo ahora que alcanzamos otro nivel mi perro muere. Cuando menos es extraño. Mencioné. El conductor del camión juraba que el perro se había arrojado frente a él. Cierra la puta boca. Gritó Jack. ¿Y cuál es la idea? ¿Deshacer el grupo por la muerte de un perro? Olvidan que tenemos un contrato vitalicio con Boswick. Yo seguiría componiendo para la banda, pero sin ser parte de ella, sugirió Perky. Puedes meterte tus composiciones por el culo. Eso no es lo importante. Llegamos al punto en que podemos cantar cualquier cosa, incluso recitar un jodido número una y otra vez, sin música. Y la gente sin cerebro aplaude igual. Lo importante es que nos vean juntos. Espetó Jack, agresivo como siempre. Jack tiene razón. Toda la gente que nos ama moriría si el grupo desaparece. Somos lo único que tienen, mencionó Richard. Si te sales, todos perdemos. Nosotros, los fanáticos, y el maldito Boswick, que quién sabe qué nos haría. Recitó Jack, como cansado. Perky aceptó que estaba muy mal anímicamente, pero quizás si le dábamos tiempo, aceptaría continuar. Richard le sugirió comprarse un perro. Solía funcionar cuando él terminaba con una de sus novias, se conseguía otra. Camila le sugirió a Jack quedarse con Perky. A lo mejor ella lograba convencerlo, porque parecía poder influir en él de alguna manera desde que se conocían. Jack pensó que sería una buena idea y aceptó. Además no veía peligro en que Perky, el más inofensivo y leal de todos sus amigos, se quedara a solas con su esposa. Cada cual subió a su auto y dejamos el castillo atrás. Yo recibí la noticia esa misma noche. Perky no dejaría el grupo. Esa mujer tenía magia. Nunca imaginé lo que sucedería después. Ese día solo Richard y yo llegamos al estudio. Y Jack y Perky ilocalizables.
Pensamos que habían ido a buscar inspiración, a algún viaje de autodescubrimiento, por eso le restamos importancia. Eso sí, Jack nos había mandado la letra y la música de 3 de las 9 canciones que compondrían nuestro siguiente disco, que llevaría por título Álbum Negro, por la muerte de Bruno. Terminamos de ensayar a la 1 de la mañana y cada quien regresó a su casa. A las 3 Jack me llamó frenético. Había tomado hasta dormirme y no entendía muy bien sus gritos. Se acusaba de haber hecho algo terrible. Pasé a recoger a Richard y regresamos al castillo de Perky a las 5 de la mañana. El Lamborghini de Jack estaba mal estacionado en medio del jardín, sobre las rosas blancas. Parecía haber derrapado para evitar estamparse con la fuente. Nada más entrar a la mansión nos sorprendió el olor a hierro. Ya en la estancia principal encontramos un charco de sangre sobre el cual y de espaldas, estaba Perky. Jack aferrado a un arma, en una esquina, sobre la escalinata. «¡Oh maldición! ¿Qué hiciste?», exclamó Richard caminando sobre la sangre para sentir el pulso de nuestro amigo. Por su temperatura era fácil adivinar que llevaba muerto un par de horas. El cadáver tenía 7 disparos, uno en sus partes pudendas. No quería hacerlo, lloriqueó Jack sin soltar el arma, perdí el control. Mi esposa me dijo que se había acostado con él, y me cegué. Vine solamente a hablar, pero había un arma en la mesa, la tomé y le disparé. Fue un descuido, seguía repitiendo. 7 disparos no son un maldito descuido, recriminó Richard quitándose los zapatos blancos, quizás para no mancharlos, o simplemente como el resto de nosotros, no estaba pensando. Hay que hacer algo. La cuadrilla de trabajadores escucharon los disparos y ya llamaron a la policía. Tartamudeó Jack. Para el amanecer esto sería una pesadilla mediática. Telefoneamos a Boswick para informarle lo que había pasado, y él luego de un silencio largo dijo que mandaría a su asistente. Jack estaba histérico. ¿Y de qué nos va a servir ese jodido enano?, gritó. Pero le dijimos que no empeorase las cosas interviniendo innecesariamente. Vete a tu casa, le dijo Richard. Estuve de acuerdo, la prensa no podía encontrarlo aquí con los nervios de punta. El enano era un profesional y fue eficaz al recoger el cuerpo. No nos dijo qué haría con él. Es más, no nos dijo una sola palabra. Llegó limpiamente sin alertar a nadie, en una avioneta, y así mismo se fue. La limpieza la hizo un equipo disfrazado de fumigadores, reemplazaron el mármol perforado por las balas, y luego simularon el forcejeo, los disparos y otra escena completamente distinta. En ese punto fue inevitable que llegara la prensa. Un vocero salió a declarar que el señor Mackenzie había sido víctima de un atentado, pero que se había salvado de milagro. El enano compró todo un piso del sanatorio de las colinas, para simular que nuestro colega se hallaba internado. Boswick nos reprendió por actuar tan torpemente, casi habíamos arruinado todo al salir a hacer declaraciones a los medios. Dicho esto, pidió que no perdiéramos la calma. Podía solucionarse si por ahora no dábamos conciertos ni hacíamos apariciones en vivo. El vocero ya había anunciado que nos tomaríamos un año para sacar producciones de estudio, a puerta cerrada. A él no le extrañaba para nada que Jack hubiese arremetido contra Perky. Les advertí el precio de la fama y la riqueza. Les dije que la muerte les cobraría su parte. Repitió dando vueltas a la cama vacía del hospital. Desde la ventana se admiraba la verde campiña y el cielo azul despejado. Jack no decía una palabra, estaba recostado en un sofá. Richard jugueteaba con uno de sus anillos, que tenía una calavera con ojos de rubí. Muy en el fondo él pensaba que todo esto era su culpa, él había pedido varios favores a esa joya personal, y quizás este también era el costo. Nos reunimos más tarde para grabar las canciones faltantes del álbum negro. Planeábamos cómo decirle a Boswick que sería con este que nos despediríamos. No podríamos con la prensa, con la televisión, y el público. Muchos medios amarillistas comenzaban a especular.
Decían que desde el atentado, Perky no había vuelto a aparecer en ningún lado. La parte vocal de Perky la hicieron varios imitadores profesionales. Las canciones ya estaban escritas, y así logramos el engaño. Cuando el disco doble salió a la venta fue un tsunami. Las tiendas se abarrotaron, las principales calles se cerraron, parecía que todos habían olvidado el escándalo, y se sentaban a escuchar la bella música de rock, con letras dramáticas, de gran contenido simbólico y evocativo. Camila estaba cada vez más predispuesta con Jack. Lo odiaba por haber asesinado al hombre que amaba. Frecuentemente nos decía que iba a denunciarlo con la policía, con los fanáticos. Que este engaño no podía continuar. Nosotros habíamos logrado convencerla la mayor parte del tiempo. Boswick nos asesinará a todos, decíamos, pero esa tarde ella no quiso escucharnos. No supimos si fue casualidad, pero por la noche se vio envuelta en un accidente fatal de auto y perdió la vida. Jack, Richard y yo estábamos a piedra y lodo hasta que el jefe encontrara una solución. No quería más estupideces, más declaraciones torpes como las que habían hecho Jack y Richard, que aseguraban que Perky se había vuelto un ermitaño, y no quería dar la cara. Aunque estábamos escondidos en una de las casas de Boswick, en lo alto de la montaña, nuestra fama no dejaba de crecer. Alimentada por nuestra ausencia, y las teorías de conspiración. Material habitual de todos los programas de radio. Jack ya no resistía. Quería salir de ahí y volver al mundo humano, como él lo llamaba. Decía que vernos solo a nosotros era el infierno. Quería ir a un bar y levantarse a una chica. Por la mañana descubrimos que se había escapado, y dimos aviso al jefe, para que movilizara a su gente. Por la tarde ya lo teníamos de regreso, escoltado por 5 hombres corpulentos. Nos dejaron a solas, pero en una habitación aislada. Jack parecía más nervioso de lo normal. Sudaba y se revolvía los dedos de la mano. Escuché en un bar, susurró de repente, que Perky se ha paseado por ahí. Era nuestro bar favorito, él sabe que yo iría ahí en cualquier momento y me enteraría. Está vivo, dicen que es él sin duda. Se lo dijo a un camarero, que fue quien me contó que el mismo Percival Mackenzie había pedido un cóctel imperial de 5.000 libras. Dijo que no llevaba dinero, y preguntó si yo podía pagar su cuenta. Seguro quería sacarte dinero solamente. Le dijimos y él estuvo parcialmente de acuerdo. Una semana más tarde, alguien tocó a la puerta. Los guardias lo dejaron entrar porque aseguraban que se trataba de nuestro colega. No podíamos creerlo ni aún teniéndolo frente a nosotros. Era Perky. Nos contó que se había recuperado de los disparos en unas instalaciones militares en Alaska, y que hasta ahora había podido venir a vernos. Nos contó una historia fantástica. No podíamos ver las cicatrices de los disparos porque según él, lo habían restaurado, con implantes imperceptibles de su propia piel cultivada en laboratorio. Eso nos daba igual, la cosa era que estaba de regreso, y hasta había tenido terapia psicológica, para por fin perdonar a Jack. Incluso se puso de rodillas para pedirle perdón por meterse con su esposa. Está muerta, y ya me da igual, dijo Jack. Estaba pensando que quizá Boswick sí era un demonio y poseía el control sobrenatural de las estructuras de la vida. Platicando a solas con Richard opinaba que quizá lo habían vuelto a la vida con electrochoques, no era imposible de pensar, aún con 7 disparos, uno de ellos directo en la cabeza. No pensaba que hubiese algo sobrenatural. Aunque también estaba el deseo que le había pedido a su anillo de calavera. En cuanto pusimos a Perky al día dimos una conferencia para acallar los rumores. Y casi enseguida continuamos con la gira, solo para terminar con los rumores, porque el disco se había vendido excelente. La cosa era que Perky se veía muy extraño, a veces se quedaba callado aunque le estuviésemos hablando, tenía movimientos involuntarios, o se desmayaba en las presentaciones. Los medios de nuevo notaron que algo no andaba bien con él, así que cancelamos los conciertos para que pudiera componerse. También su temperamento había cambiado, de noble y tranquilo, a sarcástico y odioso. Las peleas con Jack eran frecuentes, y casi por cualquier tontería. Las letras que Perky componía se hacían más oscuras y bizarras.
Parecían encantamientos, o hablaban del otro mundo, de visiones del futuro y espectros espantosos que eran dueños de la realidad. Incluso experimentó con audios depravados, sonidos de tortura, y otras porquerías que hasta para Jack eran demasiado. Con las 11 canciones que estábamos armando, todos estuvimos de acuerdo en retirarnos, porque Perky mostraba un comportamiento errático y temerario, inestable. El jefe nos dio una negativa. A 3 años de haber firmado el contrato vitalicio estábamos lejos de ser una leyenda, y él de obtener lo que quería. Nuestra música se vio muy deteriorada por los sonidos espantosos de Perky, la temática oscura de las canciones, y el hartazgo general de todos nosotros. Jack había discutido la posibilidad de volver a la vida a Camila, utilizando la tecnología con la que habían resucitado al mismo Perky. Lanzamos una de estas canciones, una muy simple armonizada solo con las palmas, y fue otro éxito. Los expertos la alabaron, y la gente se la tragó sin prestar la menor atención. El segundo éxito del disco era una denuncia simple. Les contábamos todo, la muerte de nuestro amigo, y las energías demoníacas que movían el mundo. Otro éxito aún mayor. A la gente no le interesaba nada, solo consumir nuestra música. Consumirnos a nosotros. Richard insistía en que todo era culpa de su anillo, dijo que no podía quitárselo y que se calentaba demasiado por las noches. Sabíamos que mentía, pero lo hacía sentirse importante. Boswick quería que termináramos el disco, pero Jack se negó. Dijo que deseaba saber la ubicación del laboratorio secreto donde habían reanimado a Perky, para devolver la vida a su esposa. Y Perky a su vez quería volver a la vida a Bruno. El jefe se negó, pero el enano dijo que sería mejor llevarnos, y terminar con esto. Volamos a Alaska en el jet de la compañía. Claro que nosotros tuvimos los ojos vendados todo el viaje, aun si no hubiésemos podido reconocer el camino que tomaba el piloto a través de las pequeñas ventanillas. Se supone que el laboratorio era enorme, todo un complejo de edificios, pero a nosotros nos llevaron a una habitación blanca en donde no había nada, ni siquiera se escuchaba un solo ruido. ¿Qué es esto?, preguntó Jack, aún un susurro se escuchaba muy alto. Se supone que aquí le devolveremos la vida a nuestros seres queridos. Pero no trajimos los cuerpos, comentó Perky. Richard besaba uno de sus anillos. Por fin una mujer muy delgada entró. Tenía toda la pinta de una adicta. Cargaba una computadora y varios cables. Enchúfense, indicó. Creo que hay un error, insinuó Perky, pero la chica no escuchó. Nos ofreció 2 cables a cada uno. Teníamos que introducir uno en cada oído. Jack, desconfiado, fue el último en aceptar. Nos conectaremos todos juntos. Veremos lo que ven los demás, y haremos experimentar a los demás lo que vemos nosotros, explicó la chica presionando una clave. Un sonido muy fuerte nos perdió en una alucinación. No podría describirlo de otra forma. Una alucinación auditiva, pero visual. Estábamos en un jardín con una escultura enorme de algo como Buda, pero todo estaba en blanco y negro. El sonido también tardó en llegar. Lo primero que escuchamos fue un tambor repetitivo, como de banda de guerra, la intensidad iba en aumento, luego trompetas que trajeron el color verde que escurría desde los árboles. Jack, sentado en medio del jardín, lanzaba fumarolas de colores. La cabeza de Richard explotó y le brotó de nuevo varias veces, y también con chispas de cientos de tonalidades, todo muy psicodélico. Perky daba vueltas en su sitio y vomitaba un arco iris. Yo vi que mi piel se tornaba de varios colores cada vez más rápido. Aturdidos caminamos hasta el borde del jardín donde una cascada caía hasta un vacío infinito, como el borde del universo. Richard se arrancó el anillo de calavera y lo arrojó al vacío. Perky estiraba todas las partes de su cuerpo y cada una tenía un sonido diferente. Jack se arrojó por la cascada hacia el abismo. Luego toda la escena comenzó a girar, como si fuera una lavadora, combinando los colores, los sonidos, vivencias y recuerdos.
La mujer nos explicó que así era morir. Era como entrar en una lavadora donde solo los espíritus más necios conservan sus recuerdos, y su personalidad. Sus penas y deseos. Los demás son separados de todo y están listos para una nueva existencia, en el crisol de la vida. Ya queríamos despertar de aquel viaje psicodélico. Queríamos escribir cientos de canciones, con todos los sonidos, y las imágenes que habíamos visto. Creímos que era algo digno de experimentar por todos nuestros admiradores, por todo el mundo. El universo era un espectáculo visual, auditivo, y que se experimentaba con el corazón. La explicación del crisol que daba vida a cada planta, a cada insecto. La interconexión misma de la vida, ramificada en cada raíz, y en cada neurona. Sin embargo, los días pasaron y no despertamos. Ni siquiera pudimos volver a la vida que teníamos. Nos habíamos quedado perdidos en el viaje, como solíamos decir cuando experimentábamos con algunos narcóticos fuertes. Estábamos en un lugar extraño, lleno de voces, sonidos, pulsiones, impulsos nerviosos. A veces una tormenta, u oscuridad, silencio, o llamas de colores. Veíamos fantasmas, situaciones del pasado, o momentos triviales de una vida que no conocíamos. Una versión del universo en donde solo Perky existía, y no había banda, ni fama, ni millones de fanáticos. Escuchábamos el fuerte latido de un corazón. La forma astral de Perky se despidió de nosotros. No supimos si murió, o si volvió a la vida. Jack sacó una conclusión muy extraña, y obra de la desesperación. Habíamos estado encerrados ahí por cientos de años. Yo creo que han tomado posesión de nuestros cuerpos. Para controlarnos como a esclavos mentales. Escuché alguna vez que los dueños del mundo hacen eso. Se apoderan de tu cuerpo, y eres solo un muñeco sin emociones, ni conciencia que hace lo que le ordenan. Y nuestras conciencias quedaron aquí, en este lugar. Richard esquivó un impulso eléctrico que pasó casi a ras de suelo. Los impulsos eléctricos eran como serpientes que iban siempre de derecha a izquierda. Yo tenía otra idea, pero no quise compartírselas. Nosotros nunca fuimos más que un pensamiento de Perky. El creador, la mente detrás de todo esto. Y así me despido por ahora, queridos amigos. Los espero en el próximo video, no se olviden de dar me gusta, recomendar con sus amigos, familiares, o vecinos. Y sobre todo, dejarme un comentario. ¿Qué historia les gustaría escuchar, qué continuación? Por supuesto, también les traeré un relato completamente nuevo. Les mando un abrazo a mis suscriptores, un beso helado a mis bellas suscriptoras, y a mis patrocinadores, el encanto lumínico de la creatividad. Cuídense mucho. Adiós.